Presentamos El Mostrador en la Clave. Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Estamos ya con El Mostrador en la Clave, con nosotros Macarena Segovia. Maca, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Y tú, Fernando? Muy bien, gracias. Y también con Federico Joanón. Federico, ¿cómo estás tú? Muy buenos días. Oye, partamos con probablemente lo que fue más noticioso el día de ayer, después de lo que había dicho el presidente hace 24 horas antes. A ver, lo voy a plantear en términos técnicos, pero en comunicación, y sobre todo en comunicación pública, el orden de los factores sí altera el producto. No es una situación que sea como la suma, digamos, donde importa un bleo si tienes el 8 arriba y el 4 abajo, o el 4 arriba y el 8 abajo, no se altera el producto. En comunicación sí. Si tú haces un anuncio sin tener la implementación logística de aquello, en una situación de estrés social, de incertidumbre, de miedo, de urgencia, lo que va a pasar es exactamente lo que pasó. La gente va a acudir a donde percibe está la institucionalidad gubernamental más cercana, que es el municipio o los territorios, y va a pedir que empiecen a repartirle aquello que se dijo que se iba a disponer muy rápidamente. Y bueno, resulta que hoy día conocemos, porque lo reconoció el gobierno, que el anuncio estaba desprovisto de una logística de implementación de aquello y no sabemos exactamente para cuándo van a empezar, ni muchos detalles. Y por lo tanto tienes una situación que se dio más fuerte en la comuna del Bosque de Santiago, pero eventualmente se vio también en Valparaíso y en otras comunas, que una vez más, lo hemos conversado mucho aquí, responde a una cosa que es paradojal. Puede haber mucha gente que haya votado en contra o no haya votado o no le gusta el gobierno, pero al gobierno se le cree cuando habla. Si es que dice vamos a implementar esto y ya ya tenemos diseñado y estas cosas van a llegar muy luego, se le cree y van a buscarlas o van a pedir información. Y si es que la información no está porque los alcaldes no tienen idea de lo que se está hablando ni cómo va a llegar, se produce esta marejada de malestar que después se lamenta. Entonces hay ahí un problema una vez más comunicacional muy fuerte que da la impresión que no escarmientan eso, la lógica de cómo se comunican las cosas, por lo menos en esta cosa muy delicada que es la ayuda a la ciudadanía. Federico. Un desastre, Fernando, un desastre comunicacional, un desastre político. No hay yo creo que en eso no hay dos opiniones, ¿no? Es difícil plantearse como que fue un buen mensaje, como que fue un acierto político, porque no lo fue. Se equivocó una vez más el presidente, él y sus asesores seguramente, o él solo si no escuchó a nadie, no lo sabemos, y generó esta situación de incerteza y al final del día de insatisfacción, incluso pánico, porque hubo hasta represión. Esto cruzado con situaciones muy delicadas. Estamos hablando de comunas donde el narcotráfico es muy fuerte, sobre todo el Bosque, pero todas las comunas de zona sur, en general las periferias de las grandes ciudades, hay muchas que están tomadas parcialmente y algunas pocas incluso totalmente por el narcotráfico. Entonces está cruzada un poco por eso. ¿Qué rol jugó jugaron los soldados narcos en esto? Preguntas que surgen, ¿no? Y otra pregunta que surge, ¿no estará esto no tendrá que ver con la pugna entre Sadinelo, un alcalde histórico concertacionista, con su retador, que es un hombre muy cercano al alcalde Aguilera, su colindante de San Ramón, ¿no? Que todos sabemos que tiene vínculos, no sabemos bien cuáles, pero tiene vínculos con
del narcotráfico. Entonces, está muy enredado. Y todo esto se generó fundamentalmente por el presidente de la República, que jamás debió haber anunciado lo que anunció ese día, como lo hizo. Tenemos el problema de un gobierno que tiene incontinencia verbal y que anuncia cuestiones que no tiene que anunciar o a destiempo, que es lo mismo, ¿no? Una cosa anunciada desde la presidencia de la República, desde el mismísimo presidente de la República, en un país tan presidencialista como este, no es baladí. Es algo que tiene que tomarse muy en serio y tiene que pensarse mucho, porque la gente tenga, como tú dices, Fernando, la imagen que tenga del gobierno, haya votado o no haya votado, sea partidario o no sea partidario, la gente tiende a creerle al presidente de la República. Sí, y eso es verdad. Mira tú las calles hoy. Están, pero bastante más despobladas de lo que era la semana pasada, en función de una orden de confinamiento, que si es que la semana pasada había relajo porque también de alguna manera se toleraban un montón de cosas, bueno, ahora están bastante menos pobladas, porque te repito, el signo que sea, pero en general se le cree, y se le da a sus palabras una trascendencia mucho más potente, sobre todo cuando tiene que ver con situaciones de incertidumbre o de miedo en las que se está viviendo. Y por eso es que yo insisto en el concepto: el orden de los factores altera el producto. Si tú primero anuncias, pero no tienes implementación, y lo anuncias taxativamente con la fuerza que lo hace el presidente de la República, y en fin, bueno, y la gente va a ir al municipio a exigir aquello que se acaba de ofrecer. Y si es que no está implementado, y además te dicen que no se sabe exactamente cuándo van a llegar las cajas, porque no se tiene ninguna idea, porque tampoco se les informó a muchos alcaldes, entonces tú lo que tienes es rabia. Un desastre, Fernando, claro, un desastre. Vas a generar rabia. Oye, sí, es un desastre, genera incerteza, genera rabia, genera frustraciones, genera muchas cosas, pero es un desastre, porque además, agitó un avispero. Eso es un avispero, no sabemos para dónde va a saltar esto después, qué ritmo va a tomar. De verdad, yo creo que movió un avispero que debió haber cuidado en forma muy irresponsable el presidente de la República. No, estoy perplejo. Creo que a ver, completamente no fue pensado, evidentemente nadie lo planificó, porque si no uno tendría que pensar que es gente muy mala. Yo creo que no es gente mala. Yo creo en la buena voluntad de las personas, incluso personas que eventualmente puedan discrepar brutalmente con uno, pero yo parto de la base que desde el gobierno nadie quiere causar daño intencional. Yo también. Sino que hay una pulsión por tratar de calmar las cosas sobre la base de anuncios que no están arropados con la logística que se debiera. Lo conversamos toda la semana pasada. Es que le ha pasado demasiado, Fernando, por eso uno ya no sabe quién ser. O son tontos, o son malos, o son giles. No, realmente no lo sé. No lo sé. A ver, Maca, ¿tú que has podido reportear algo de esto? Bueno, o sea, partir por el hecho de que el anuncio del día domingo no venía acompañado de ninguna logística preparada, partir también por la grandilocuencia de los dichos del presidente cuando trata de arreglar esto después de que ya habían comenzado algunas manifestaciones en el sector sur de la región metropolitana, cuando dice, por ejemplo, que va a llegar al 70% de las familias más vulnerables, y dice que son 2,5 millones de cajas, y sabemos que el 40% de las familias más vulnerables en este país son 2,8 millones. Entonces, según sus propias cifras y lo que ha publicado el Ministerio del Desarrollo Social. Entonces, hay una especie de esta necesidad de salir con un anuncio en medio de una crisis profundamente social y dolorosa que tiene que ver con la profundización del hambre y de la pobreza en nuestro país, en los sectores más vulnerables, y de salir con un anuncio por salir con un anuncio, básicamente, cuando hace unos días atrás se habían
cerrado filas para no poder aumentar en 15.000 pesos un fondo de emergencia para las familias más vulnerables. En ese sentido, la necesidad de poder figurar con un mensaje, con un gran anuncio rimbombante que no tenía ninguna materialidad en sí, de lo dificultoso que puede llegar a ser distribuir 2,5 millones de cajas a lo largo de todo el país y generar una red de distribución y una red también de poder lograr armar esas cajas, es muy complejo y creo que prende las alarmas y las alertas con respecto a también la estrategia, por ejemplo, que habría traído el ex subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, que no había estado como asesor en La Moneda. Pero por otro lado, esto también se combina con distintas realidades que golpean los sectores más vulnerables, en verdad los sectores más pobres de Chile, y principalmente de la región metropolitana. El sector sur, yo no creo que sea un lugar que está cooptado por el narcotráfico. Yo vengo de allá, de esa zona, entonces hay una serie de agrupaciones sociales que, por ejemplo, han trabajado y en medio del hambre, que no es de ahora, o sea, no es que se activó la cuarentena y la gente tiene hambre, y que la gente tiene que vivir al día a día, es algo que se arrastra y que también, por ejemplo, se explica por el estallido de octubre del 2019. En esas zonas lo que principalmente ocurre es que se gatilla una movilización. No sabemos muy bien las razones. Federico decía que podría tener algo que ver el tema de las pugnas al interior del Partido Socialista y también las manos de Aguilera. Más allá de eso, independiente de cómo se haya originado esto, sí encendió un espacio movilizatorio que no es nuevo, que por ejemplo dentro de las estructuras organizacionales del octubre del 2019 se dieron fuertemente en esos sectores porque son sectores empobrecidos y golpeados por la necesidad de tener que trabajar día a día para poder levantar la olla. Por ejemplo, en las últimas 4 o 5 semanas, las ollas comunes se habían instalado en estos sectores. Entonces el hambre no surgió ahora y la indignación no surge necesariamente ahora con el anuncio del presidente, lo gatilla. Entonces ya veníamos hace por lo menos un mes con la instalación de ollas comunes, con la instalación de la necesidad de que quizás los alcaldes empezaran a entregar cajas de alimentación para evitar que estas ollas comunes pudieran ser un foco de propagación del COVID-19. Vimos que también habían reos de la penitenciaría, de la cárcel de Puente Alto, que donaron parte de sus raciones de alimentación para las poblaciones aledañas, y esto fue hace más de un mes atrás. Que por ejemplo el Hogar de Cristo también había reforzado el trabajo principalmente de alimentación en las zonas vulnerables. Entonces era un problema que se estaba cimentando hace mucho tiempo cuando, por ejemplo, el flujo de personas empezó a disminuir en las calles. Y eso, de una u otra forma, se combina con este anuncio del presidente, en donde claramente el anuncio de una caja con alimentos hace que la gente salga a las calles a buscar esa comida. Por eso, por ejemplo, en Valparaíso habían filas eternas ayer a las 9 de la mañana fuera del municipio. Y por eso, de una u otra forma, ayer cuando llega Carabineros, porque esto yo creo que igual hay que dejarlo muy en evidencia, ¿qué es lo que hace finalmente el poder central, más allá de que actualmente la seguridad de los territorios a nivel nacional estén en manos de las Fuerzas Armadas? Lo que hace el poder central cuando ve una movilización, que habían habido más movilizaciones, o sea, en los matinales habían salido varios de estos tipos de movilizaciones, donde habían 20, 30 vecinos en una esquina, pero ¿qué es lo que hace? Manda toda la fuerza policial a reprimir finalmente un descontento que va allá de cuál haya sido el objetivo principal de esa manifestación original, hizo que todas aquellas personas que se manifestaron, por ejemplo, en octubre del 2019, salieran nuevamente a las calles y terminamos una jornada de ayer, después de un anuncio rimbombante del día domingo del presidente, con un cacerolazo casi a nivel nacional en contra de cómo finalmente se fue a reprimir a la gente que había salido a manifestarse por el hambre. Creo que esa imagen, que además no solamente repercutió al interior de nuestro país, sino que la lleva la BBC, la lleva el país también, muestra realmente y devela una realidad que se está cimentando hace mucho tiempo en Chile y que se conjuga, por otro lado, con la incapacidad, por ejemplo, que tienen estas familias para poder levantar la olla, si es algo tan básico como eso. Entonces, es
toda una serie de situaciones que terminan de una u otra forma colapsando y recordándonos que la revuelta de octubre no fue hace tanto tiempo y que no han cambiado tampoco las condiciones de aquellos que se salieron a manifestar a las calles durante meses. Ahora, hay en esto ciertas cosas que se pueden hacer, creo yo. Por cierto, si es que hubiese voluntad para hacerlo, pero hay ciertas cosas que se pueden hacer después de tantas manifestaciones de errores que tienen que ver con la forma como se anuncian determinadas cosas. Yo tengo la impresión que siempre hay una pulsión muy urgente sobre tratar de creer que el anuncio propiamente tal, la retórica, el discurso, lo que está escrito, lo que se dice, es algo que calma. Y que la gente que está en la moneda, en el gobierno, piensan, mira, el anuncio presidencial va a bajar un poco la efervescencia y lo que nos va a dar tiempo para poder implementar determinadas cosas. Eso en determinadas circunstancias efectivamente ocurre. En determinadas circunstancias tú puedes tener un anuncio que de alguna manera anticipa la traída de un bienestar que está a puertas de ser implementado. Pero en una situación como la que estamos viviendo en el mundo, y particularmente nosotros en Chile, de miedo, de una espiral que ha crecido brutalmente en las últimas 3 semanas, que se tuvo que cambiar todo el diseño de alguna manera jactancioso y autocomplaciente que se tenía, justamente porque los números empezaron a dar una situación de alza muy fuerte del contagio. En esa circunstancia, el anuncio desprovisto de contenido, la verdad es que suena como burla a muchas cosas, o como una básicamente situación que o se piensa directamente que es mentira, o que no se va a implementar nada. Y por lo tanto, lo que hace la gente cuando está en esa situación, acude a aquello que tiene más cercano para consultar cuándo llega a mi caja. Y eso es el municipio, y es lo que pasa en ese tipo de situaciones. Por lo tanto, yo creo que ya la suficiente cantidad de experiencias como esta debieran por lo menos tener, si que uno se permitiera sugerir algo, un mini y pequeño equipo técnico que chequee estas variables y mande al presidente de la República una serie de puntos que potencialmente puedan ser puntos álgidos que conviertan los discursos que se hacen en situaciones como las que hemos visto, y de tal forma de prevenirlos y cambiar las cosas, si es que no hay la intención de hacerlo en el orden de los factores que corresponde, es decir, que se anuncien las cosas que van a ser implementadas en una cosa urgente como el hambre, que se anuncien cuando está la logística disponible para poder que esas cosas funcionen. Pero si no, por último, prevengan, porque la comunicación permite prevenir escenarios anticipados de potencial respuesta a aquello que la autoridad va a decir. Y eso aparentemente no se trabaja. Felipe. Mira, chapucerías, pues, insisto, chapucerías con complejidades, porque un avispero que tiene un montón de aristas, pero es chapucería. Pareciera que en la moneda están los 3 chiflados. Esa es la sensación que me da a mí, es verdad. Es dramático, es divertido decirlo, pero es dramático. Esta anuncia democracia, ¿no? Que todo se hace por anuncio, y muchas de las cosas que se anuncian jamás se concretan, o se concretan distinto, o a veces ni siquiera se intentan concretar después del anuncio. Y ese anuncio esto lo venimos poniendo el foco desde que Piñera gobernó por primera vez. Ya esta es la segunda vez, pero no aprende ni él ni sus asesores. Ahora, es dramático. Ahora, Federico, yo insisto en que yo creo en que las autoridades tienen
siempre una voluntad de provocar el bienestar de las personas y no provocar el malestar. Pero no, yo también parto de la buena fe. Parto de la buena fe. Lo que me sorprende es que no aprenden frente a las chapucerías. En esto yo le recomendaría al presidente, que le encanta citar gente, yo le recomendaría leer a Huidobro. Huidobro tiene una frase extraordinaria, que sirve para Vicente Huidobro, el poeta, para analizar problemas comunicacionales a veces. Dice: crea nuevos mundos y cuida tu palabra. Cuando el adjetivo no da vida, mata. Y en comunicación funciona así. Cuando la palabra no es una panacea, la palabra no es un remedio perfecto. La palabra tiene que estar acompañado de hechos, porque si es que no da vida y puede terminar matándote. Hay que tener cuidado con eso. Crea nuevos mundos, pero cuida tu palabra. Y eso es aparentemente lo que todavía nos falta mucho por alcanzar en bastantes áreas, pero en particular es muy sensible el área de los anuncios que se hacen cuando no está implementada el respaldo para esas cosas en un contexto como el que estamos viviendo hoy día. Maca. Sí, yo creo que hay varias cosas que tener en cuenta, quizás después las podemos profundizar un poco más, pero hay tres áreas por las cuales se está moviendo el gobierno, y yo creo que son importantes tener como los ojos puestos encima. Por un lado, es casi un gallito ideológico con la idea de no aumentar y no entregar una ayuda directa de parte del Estado monetaria que permita la sobrevivencia de la gente. Estamos hablando de que el salario de 65.000 pesos, que va a ir cayendo además en estos 4 meses que va a ser aplicado, era insuficiente, pero se le aplaudió al ministro Sichel de una forma el hecho de que él no haya cedido en aumentar 15.000 pesos esa renta básica desde su propio sector, para que después salgan con una medida de asistencialismo muy complicada de ejecutar por parte de un gobierno que está afrontando una pandemia y que tiene a los distintos organismos a nivel nacional saturados también de trabajo. Para poder controlar la pandemia del coronavirus, creo que es una línea que hay que estar atentos a ver cómo se sigue desarrollando y hacia qué lado apunta finalmente la política del gobierno. ¿Se apunta a entregar herramientas básicas para la sobrevivencia, o si es que apunta a estas medidas de asistencialismo que tratan de parchar por un lado o por otro la crisis que está viviendo la gente, que es vivir, básicamente, sostenerse al interior de su casa y no contagiarse y no vivir una crisis de salud además adentro de los hogares. Y la otra línea que yo creo que es importante también tener en cuenta es la profundización también del estado policial que se ha dado durante esta semana. Estamos dentro de un estado de emergencia en donde las facultades de las policías son mucho más amplias y en donde el tema de la defensa de los derechos humanos en un contexto de movilizaciones emergentes puede ser muy compleja. Entonces, en ese sentido, también hay que estar con un ojo puesto por sobre cómo de una u otra forma el Poder Central va a estar abordando esta crisis, que lo más seguro es que se mantengan de forma esporádica, estallando a medida de que la crisis social sigue avanzando, porque ahora son los sectores más empobrecidos, pero en algún momento puede llegar a las capas medias bajas que también han visto muy ampliamente reducidos sus ingresos. Entonces creo que hay que poner los ojos un poco en ese sentido y ver cómo avanza la estrategia del gobierno, sumado a la estrategia epidemiológica que vemos que estamos avanzando en un colapso ya también en la zona sur del sistema hospitalario, lo cual es muy complejo. Sí, ahí quizás lo podríamos dejar para conversar un poquitito en la segunda parte del mostrador en la clave, un poquitito eso que tú estás diciendo al final, Maca, ¿cuál es la situación que se ha visto en términos de posibilidades de que se colapsen los sistemas? Yo vengo, por ejemplo, aparecen todos los días nuevos doctores de distintos centros que advierten que la situación está llegando a un límite en dos variables, no en una. No el límite de los artículos que se necesita tener para enfrentar a las personas, ventiladores mecánicos, en fin, todo, sino que ha entrado muy fuerte, pero muy fuerte,
el componente profesional de utilizar, de saber manejar todo este equipamiento por los reemplazos que hay, y aparentemente gente muy agotada ya a estas alturas, después de meses de este problema, donde los equipos no son sencillos de manejar, se requiere una expertise que hay que trabajar, y por lo tanto hay un problema no solamente en el equipamiento que se necesita, sino que también en la capacidad profesional y técnica de utilizar justamente adecuadamente estos equipos. Hagamos una pausa ahora y conversamos un poquitito sobre esa situación en el segundo bloque. A los medios lo único que les interesa es competir. Se llenan de discursos repetidos. Nadie escucha. En este mundo donde el que se adapta mejor es el que sobrevive. Aquí quisieron arriesgarse y adaptarse a una manera diferente y totalmente opuesta al resto. Es por eso que han decidido entregar los micrófonos a la gente. A nosotros. Porque somos la fuerza y la confianza. La gente transforma todo y transformaremos la manera de comunicarnos. La gente será nuestra voz. La clave me escucha. Estamos de vuelta con el mostrador en la clave, con nosotros Macarena Segovia y Federico Joanol. A ver, ¿por qué no abundas un poco más, no amplías, Macarena, en lo que estabas diciendo? ¿Cuál es la situación que se ha podido constatar que tiene el sistema en general ya después de haber aceptado y haber aprobado un cambio totalmente en la línea de trabajo que se tenía hasta antes de que se disparara básicamente la curva en las últimas 2 semanas? ¿Cuál es la situación que dicen los hospitales tener o el sistema dice tener, según lo que ustedes han podido constatar, Macarena? Bueno, según el último informe de Sochimi... ¿De quién, perdón? De Sochimi, que es la sociedad de médicos de urgencia, y que ve camas críticas. Ellos, el último informe en la región metropolitana aplica a que hay un 94% de copamiento de la red de camas UCI en toda la red metropolitana, incluyendo el servicio público y el servicio privado. Y ayer en la noche, habían salido varias denuncias del copamiento en algunos centros asistenciales específicos, pero ayer se levantaron las alarmas con respecto principalmente a algunos hospitales en la zona sur. Por ejemplo, está el Hospital del Pino, que ayer el médico a cargo del Hospital del Pino, el director del Hospital del Pino, salió a hablar con la prensa después de que se había dado el aviso de que habían al menos 6 o 7 ambulancias que llevaban por lo menos 10 horas esperando a que los pacientes fueran atendidos, a decir que básicamente no habían camas para atenderlo y que eso era real, pero que se estaba tratando de despejar algunas camas para poder internar a estos pacientes que estaban con problemas respiratorios severos y eran pacientes COVID-19. Hoy día en la mañana el alcalde Carter reconoció en un noticiario que también el Hospital de la Florida estaba saturado, que no quedaban camas y que había una lista grande de pacientes que estaban esperando a ser internados, que estaban con problemas respiratorios graves por el coronavirus. Esto mismo se traslada con un copamiento de un 99% dentro del Hospital Sotero del Río, y así suma y sigue el conteo. Ahora, como tú decías, Fernando, al final del bloque anterior, no es solamente tener los respiradores, que fue como el foco que hubo en un principio, o sea, tratar de conseguir la mayor cantidad de respiradores, sino que tiene que haber toda una logística asociada con personal capacitado para poder manejar lo que significa la ventilación mecánica de una persona que puede estar hasta 14 días en intubación, y eso significa tener 14 días, entre 10 a 14 días, una cama ocupada, o sea, por eso colapsa el sistema. Entonces, yo hablaba ayer con algunas médicas del Servicio de Salud Occidente, principalmente, ellos me decían, nosotros tenemos a pacientes que se contagiaron en Semana Santa internados. Entonces, el rebote de lo que nosotros estamos viendo es como de
la estrategia que tuvo el gobierno cuando llamó a la nueva normalidad. El rebote de esta nueva estrategia finalmente una cuarentena total para el Gran Santiago de la región metropolitana lo vamos a ver a finales de mayo, principios de junio. Entonces, el colapso que se tiene pensado y que para la cual se está preparando también el ministerio, se acaba de destacar que el ministro Mañalich ayer sacó una circular en la cual le exige al sistema privado que redoble su capacidad de camas UCI y de equipo también para poder trabajar ahí, porque el sistema público ha aumentado su capacidad en un 100% y el sistema privado en un solo 10%. Hablan de que estamos al inicio de un panorama que va a ir poniéndose cada día más oscuro. ¿Cuáles son las estrategias? Se ha trasladado principalmente pacientes a regiones cuando empiezan a colapsar los hospitales, pero llamaba mucho la atención de que el hecho de que no se estuvieran trasladando pacientes a las clínicas privadas más grandes y las más preparadas tradicionalmente, como la Clínica Indisa, la Clínica Las Condes, la Santa María, y llamaba la atención también entre los médicos y entre los servicios de salud, por ejemplo en Occidente, que es donde ven principalmente todas estas, donde están principalmente estas clínicas, decían, a pesar de que hemos tenido traslados de pacientes, no han sido tantos, y esto se debería a que las clínicas privadas no habían aumentado su capacidad de camas UCI y de personal. Esto se suma a un agotamiento, un cansancio y un aumento también en la cantidad de funcionarios de la salud pública, personal médico, esencial, que está por un lado muy cansado, porque son por lo menos 2 meses en donde no han parado, y además de eso también a donde han aumentado los contagios también intrahospitalarios, que es normal frente a una pandemia. Entonces se están juntando estos dos espacios en donde se está aumentando la crisis a nivel de capacidad hospitalaria, y lo más seguro, decían los epidemiólogos ayer, que están esperando también a que salga el nuevo informe epidemiológico del Ministerio de Salud, es que de aquí a 2 semanas o de aquí a 1 semana ya se entre en una fase más crítica en donde finalmente tienes que definir a quién vas a intubar y a quién le vas a salvar la vida. Esa etapa está a un paso, por decirlo de alguna forma. Sí, Federico. Sí, bueno, la descripción de la maca fue muy completa. Claro. Me queda poco que aportar al respecto como análisis, salvo hoy a esta altura de cruzar los dedos de que lo que viene no sea la catástrofe que puede ser, y todo esto en el entorno de lo que hablábamos en el primer bloque. Es un entorno de crisis social, económica creciente, con hambre por medio. No está fácil, no está fácil. No está fácil, y afortunadamente, y creo que eso es una buena medida, el sistema sanitario chileno se organizó de una manera que el ministro de Salud, la autoridad sanitaria máxima del país, pueda disponer de todo lo que está de alguna manera disponible, tanto lo público como lo privado, y por eso es que aquí hay un solo sistema en esta época de emergencia, y hay que confiar en que cuando las clínicas señalan al ministerio, me imagino eso es lo que tiene que pensar el propio Mañalich, que fue director de una de esas clínicas, de la Clínica Las Condes, que cuando piden información sobre camas disponibles, la información que entregue la clínica sea fidedigna, que es otro tema bastante complejo, porque las clínicas... Tú estás tocando un tema muy delicado. Muy delicado, porque las clínicas se guardan camas para, no sé, miembros del directorio, personajes eventualmente que puedan llegar contaminados y todo, y cuando te informan... no sé si es que te informan con total detalle la cantidad de camas disponibles, y no sé si es que Mañalich, que conoce esto pero al revés y al derecho, ve
qué sé yo, que eventualmente pueden tener más capacidad, y por eso es que, como dijo la Maca, está pidiendo que aumenten esa capacidad más, aún todavía. Sí, y debe haber margen, por algo lo está exigiendo y conoce, como bien dices tú, cómo funcionan las clínicas privadas. Mira, aquí hay dos cosas. Uno, el tema de la información, que lo hemos conversado en este programa varias veces, que falta información, buena información, confiable información, y eso también es responsabilidad del ministro Mañalich, porque él no ha sido el campeón de la información, ni mucho menos. Hay información muy confusa, ¿para qué decir? En el tema de los fallecidos, de los muertos por consecuencia del COVID, eso es una nube negra hoy día en Chile. Algunos se jactan que en proporción a los contagiados es muy baja la tasa de mortalidad, pero eso mismo lleva a desconfiar, porque es el único país del mundo donde la tasa es tan baja en relación a los contagiados, y no somos los campeones de tratamiento tampoco. Entonces hay una nube negra de información que es muy mala para todo, para la gestión de la autoridad, para la ciudadanía, para ponerse detrás de esto y tratar de actuar coherentemente, confiar y creer que las cosas se están haciendo. Ese es un punto, la información. Lo segundo que tú mencionas es que están todos unificados. Hoy día la autoridad pública tiene el control, todas las camas de todo el sistema hospitalario público y privado, respecto de enfrentar la crisis del coronavirus. Sí, pero eso no es solo en Chile, eso ocurrió en todos los países y es parte del estado de excepción. En Chile se hizo se lo permitió el estado de catástrofe que se dictó, que no solo generó toque de queda y militares en las calles, sino que además permite medidas extraordinarias como esa. Y eso se ocurrió en general en todos los países, ha ocurrido unificar, porque es absurdo tener un sistema privado independiente y no comunicado con el sistema público para efectos de atender a las necesidades de los contagiados por coronavirus, ¿no? Más o menos críticos. Entonces, no es algo especial de Chile, era solo para clarificar ese punto. En general en todos los países ha ocurrido y es como el desde, ¿no? El desde que la autoridad sanitaria pueda disponer de toda la capacidad hospitalaria asistencial. No, eso es muy importante, porque ahí tú tienes básicamente un control de los insumos y de todas las cosas que se necesitan, y por hacer un poco lo que la Maca estaba relatando, que es distribuir a personas enfermas que necesitan determinadas cosas de acuerdo a la planta disponible. Y ahí viene el punto. ¿Qué pasa, Maca, con todas las cosas que se plantearon en algún momento dado que iban a agregarse al sistema desde Espacio Riesgo hasta una serie de otras cosas que se habían implementado en regiones? ¿Eso está funcionando también a máxima capacidad? Sabes que Espacio Riesgo no está habilitado para pacientes COVID. Está habilitado para pacientes que necesitan atención hospitalaria. Para todas las demás enfermedades. Exacto. No es un hospital COVID. Ahora sí se implementaron 2 hospitales de campaña de emergencia que deberían estar listos ya durante esta semana en la región metropolitana, que van a estar específicamente para poder atender pacientes COVID. Pero, por ejemplo, ahora estaba revisando los informes de los reportes de uso de cama del gobierno, y a principios de mayo habían 1.710 ventiladores, que cuando tú hablas de 1.710 ventiladores, porque tienes 1.700 camas UCI habilitadas para que funcionen esos ventiladores, porque el gobierno tiene más ventiladores, el problema es que no están las camas. Solo la USACH la semana pasada terminó de producir 1.000 ventiladores. Y en el informe de ayer hay un total de 2.130 ventiladores habilitados para el uso. Pero en 19 días la cantidad de personas internadas en camas UCI por coronavirus ha aumentado en 600, que están en la región metropolitana.
Entonces, esta cantidad de personas van a... la estimación que se tenía era que iban a ir aumentando en 100 desde el 20 de mayo en adelante. Eso quiere decir que el colapso ya es muy grande. Por otro lado, sí, se sigue, hay disponibilidad de camas en regiones. Muchos de los hospitales que se habilitaron cuando, por ejemplo, la región de los lagos y la Araucanía empezaron a aumentar los casos, ahí se habilitaron muchos espacios hospitalarios especializados para el COVID, están disponibles, pero la gente ya está siendo trasladada a esos hospitales. Entonces, toda esa capacidad que se ha implementado está siendo ocupada ya actualmente. Por eso el ministro apunta a la necesidad de que el circuito privado de clínicas aumente su capacidad, porque la verdad es que el sistema público ya aumentó la capacidad que tenía hasta el momento. O sea, tienen que esperar a que abran nuevos espacios para la hospitalización, nuevos hospitales, básicamente, para el COVID-19 dentro de la red pública, porque la habilitación de camas en donde que ya había capacidad, ya las convirtieron. Es más, tuvieron que trasladar, concentrar por ejemplo, las urgencias para niños y niñas, las tuvieron que concentrar algunos hospitales en 2 o 3 hospitales en solo una. Lo mismo pasa con las maternidades. Toda esa logística dentro del sistema público se hizo. El problema es que no está dando abasto. ¿Por qué? Porque no se avanzó en la misma capacidad dentro de la red privada. Y por eso ayer un poco el ministro lo que hace es decirle a todos sus colaboradores, por decirlo de alguna forma, con aquellos que trabajó cuando estuvo tantos años en la clínica Las Condes, es momento de que ustedes se activen. Y es interesante que lo diga el ministro Mañalich y que lo saque el ministro Mañalich, porque eso quiere decir que también el subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga, no ha tenido la capacidad para apretar ahí en las semanas anteriores para que aumentara la capacidad hospitalaria dentro del circuito privado. Sí, yo cuando lo escuché al ministro Mañalich plantear eso, me vino inmediatamente a la cabeza esta idea que estaba yo planteando antes con Federico. El ministro sabe exactamente si es que le están declarando el total de camas disponibles cada día que pregunta o no. Sabe que en el sistema privado lo más probable es que se omita un número de camas que están disponibles porque se reservan para personas conspicuas que eventualmente puedan llegar o personas asociadas a las clínicas que puedan eventualmente llegar contagiadas y por lo tanto siempre tienen que tener camas. Y le informan al ministerio menos camas eventualmente de las que efectivamente tienen. Y eso lo sabe el ministro porque en una de esas lo ha materializado cuando él era director de esa clínica y por lo tanto él tenía que hablar. En ese sentido es una acción de autoridad y liderazgo que él toma, porque básicamente le está diciendo a quienes han trabajado con él antes y que a quienes han estado con él en la misma circunstancia antes, oye, yo sé de lo que estoy hablando, dejémonos de tontera, aumenten la capacidad, que es una manera de plantear, digan la verdad, exactamente la cantidad de camas. Si no la quieren decir tal cual ahora, díganla como un aumento extraordinario que hicieron con gran esfuerzo a partir de estas palabras. Pero ahí hay un problema que siempre se ha dado en la época de pandemia cuando es muy grande, de qué tanto efectivamente lo que se informa es fidedigno. Y aquí que se necesita tener toda la cosa súper transparente, el ministro lo está pidiendo con la... si tú quieres, con la fuerza que corresponde a alguien que conoce exactamente de lo que está hablando porque estuvo ahí. Oye, a propósito de ministros, Canal 13, aquí estoy viendo, acaba de informar que entró en cuarentena tras contacto con funcionario contagiado por coronavirus el ministro de Bienes Nacionales, Julio Izammit, y que sería el 5º ministro que está en confinamiento por esta situación, de haber tenido alguien que dio positivo y ese ministro estaba o tuvo contacto con esa persona en momentos anteriores. Así es que ese es un tema súper importante a propósito,
esta pandemia y este particular virus tiene la capacidad no solamente de sacar de circulación a la persona contagiada, pero además paralizarte a todas las personas que potencialmente pudieran tener el asunto y que va a ser visto en un teste en algunos días más o que no tienen todavía los síntomas, pero tuvieron en contacto con un contagiado y por lo tanto la paralización que te hace en términos de las personas en capacidad de trabajar es muy fuerte. No es contagiado sale una persona del sistema, es contagiado pueden salir 5 o 6 personas del sistema, o 10, sí que es una cosa donde estaba más apretada. Y esto es, por ejemplo, lo que se vio de alguna manera, o lo que toda la discusión que ha habido con respecto a las fallas de protocolo, como lo que pasó con el senador Rabindranath Quintero, o lo que pasa con esas personas que de repente viajan sabiendo que tienen un PCR positivo. El factor de paralización que ellos implican a otras personas es instantáneo, apenas se sabe la trazabilidad de la infección. Hello. Dale, Fer. Federico, ¿estás ahí? Estoy aquí estoy, Fernando. Sí, te estaba escuchando atentamente, pero pensé que ibas a seguir. No. Terminé. Básicamente, esa es una particularidad súper importante de esta enfermedad. Paraliza al contagiado y paraliza a muchas otras personas más también, instantáneamente. Claro, es expansiva. Ahora, lo que pasa es que igual los que son sintomáticos quedan fuera completamente de combate en el sentido, en este idioma tan bélico que le gusta al ministro y al presidente, quedan fuera porque se sienten mal, más o menos sintomáticos, más o menos graves, quedan fuera de circulación. Usamos ahora un lenguaje menos bélico. Pero todos los asintomáticos desde sus casas pueden seguir funcionando. Yo conozco gente que está asintomática y sigue llevando una vida más o menos normal desde sus casas y trabajando, y los ministros y sus secretarios que han salido a circulación y que son asintomáticos, me imagino que estarán en lo mismo. No creo que estén ahí en la casa, si son asintomáticos, sin hacer nada. Entonces te saca de circulación, pero hay un matiz. Algunos salen completamente y otros no. Tú tocaste el caso del senador Quintero, Rabindranath Quintero. Yo creo que eso no fue una falla de protocolo, eso fue una infracción hecha y derecha, y trató de pasar piola, que es distinto, porque todos saben que porque se toman esa muestra hay que esperar a que se vea el resultado, tomando las precauciones de aislamiento. Además, el miembro de la Comisión de Salud, o sea... Por eso, además, lo sabe el ciudadano común, con mayor razón un senador de la Comisión de Salud. No hay ninguna duda, trató de hacerse listo y seguramente contagió a mucha gente en ese hacerse listo. Y eso es inaceptable. La autoridad es la primera que tiene que dar el buen ejemplo, o el ejemplo correcto de lo que hay que hacer. Y entonces no le quitemos gravedad. Si no fue, por eso es un tema, es más que semántico. No fue una falla de protocolo, fue una falla hecha grande como una catedral del senador, que probablemente, sintiéndose autoridad pública, se sintió protegido y que le iban a leer esta ropa y no cumplió con la norma. Es inaceptable. Y lo que es peor, efectivamente tenía razón, mucha gente salió a prestarle ropa, y al poco rato empezaron el coro de gente diciendo: mira, no, es que no fue capaz, que tuvo que irse, no, es que no supo, no, es que en realidad jamás quiso contagiar a nadie. Existe el tema de si querer o no querer, nadie quiere contagiar a nadie. Estos son temas objetivos, no subjetivos. Te pasa A y consecuencias B. C es D. No es opinable. Pero te fijaste que salieron muchas autoridades
del Parlamento e incluso de gobierno. ¿Para qué? Sí. Para tener el voto asegurado si que son favores, ¿no? Favores para allá, favores para acá. Eso es aún más inaceptable que la conducta ya inaceptable del senador Quintero. Quería hacer ese énfasis porque... Yo no creo que tenga que ver con votos, para serte franco. Yo creo que aquí hay una suerte de autoprotección de una élite política que eventualmente a cualquiera le podría haber pasado. Y dice, pues, si me pasa a mí, yo no quiero que me creen. Y por lo tanto... También. Oye, también. O sea, es más sencillo todavía. Es un tema corporativo, el sentido más general de la palabra. Sí, inaceptable. Pero en todo caso, ahí hay bueno, hay una columna que sale esta mañana en CNN que yo escribí sobre política y psicología social. Pongo el caso del senador Quintero, pero aquí hay un punto, si tú quieres, bien interesante. Tú tienes ya 3 senadores que han dado positivo. Ayer dio Manuel José Sandón positivo. Jorge Pizarro y el senador Rabindranath Quintero. Y como yo te decía, eso paraliza básicamente a un montón de personas que estuvieron alrededor de esas 3 personas en las últimas horas. Y no sé si es que fueron al Parlamento o estaban haciendo telemáticamente su pega, pero el punto es que la pandemia ya está llegando a los lugares donde si es que determinadas instancias se paralizan o se tienen que frenar mucho, bueno, afecta a todo el resto del sistema porque es la institucionalidad misma. No ha entrado a la moneda con toda fuerza, no ha entrado probablemente en las alcaldías todavía, que tienen que moverse todo el día los alcaldes, son una fuerza gigantesca a nivel territorial, pero eventualmente puede llegar. Y ahí te paraliza o te frena un mecanismo institucional que hoy día necesita estar, pero lo más aceitado posible. Mira lo que está pasando. Yo creo que lo vimos en la Araucanía, cuando ocurrió el colapso de la Araucanía. Sí. Tuvieron que poner un interventor desde el gobierno central para que pudiera ir a organizar y hacerse cargo de lo que estaba pasando en la región. Exactamente, a eso me refiero. O sea, completamente descabezada en la dirección de una región completa. Ahora, yo creo que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la licencia por COVID, tengas o no tengas síntomas, es de 14 días. Y cuando una autoridad, por ejemplo, algún parlamentario está con licencia por COVID-19 o por otra cosa, no puede ejercer su labor parlamentaria. Eso significa que se acotan los quórums, un montón de cosas. Eso ha significado que, por ejemplo, el Senado esté cerrado toda esta semana, y la Cámara de Diputados ayer la cerraron en la tarde para poder limpiar y sanitizar, porque habían algunos parlamentarios que habían tenido contacto con senadores también. Entonces, lo que hace de una u otra forma es paralizarte el trabajo gubernamental o descabezarlo en, por ejemplo, un sistema que es sumamente presidencialista y en donde los ministros y ministras concentran mucho poder. O sea, actualmente en la moneda, la única persona del comité político que queda al lado del presidente Sebastián Piñera es la ministra Carla Rubilar. ¿Por qué? Porque los otros ministros, a pesar de que sus PCR hayan dado negativos, tienen que, y esto debería ser para toda la gente, yo creo que también es un privilegio un poco de aquellos que detentan el poder, se van a tener que quedar en cuarentena en sus casas por lo menos unos 7 días. ¿Por qué? Porque si te tomas el PCR cuando recién tuviste contacto con la persona, puede que salga negativo y puedes tener un falso negativo y esa autoridad puede seguir transmitiendo el virus. Entonces, eso no pasa con la gente común y corriente en todo caso, porque tienes solamente 4 días desde que te tomaste el PCR para que te llegue la respuesta de tener licencia, solamente 4 días para poder quedarte en tu casa. Después tienes que salir a trabajar igual. Entonces, de una u otra forma, lo que esto está demostrando es que, por un lado, en el Senado no fueron lo suficientemente estrictos con el uso de la mascarilla.
Y yo que también veo las charlas y las conversaciones de los colegas del Congreso, ha sido bien dura la fórmula de decirle, hey, por favor, póngase la mascarilla. El senador Pizarro dio una conferencia de prensa sin mascarilla completa justo antes de que le dijeran que estaba infectado con coronavirus. A poca distancia también de los colegas. Hemos visto un sinfín de parlamentarios que no se ponen mascarilla porque les molesta, por ejemplo. Entonces, finalmente hay ciertos pequeños privilegios que se van desarrollando y que finalmente lo que hacen es poner en riesgo también la capacidad logística del gobierno y la capacidad logística de los distintos poderes del Estado. Bueno, a ver, esperemos que por lo menos las cosas que han pasado hagan escarmentar justamente ese tipo de conducta y a ver si nos juntamos más temprano que tarde a conversar de mejorías en muchas de estas cosas. Gracias a ti, Federico, y también a ti, Maca, que te vaya muy bien. Chao, que estén bien. Igualmente, chao. Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en La Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha.